El caso de Galileo casi siempre ha sido retratado como una lucha cósmica entre la ciencia y la religión. Galileo está heroicamente del lado de la modernidad, atreviéndose a afirmar que la Tierra se movía y el Sol no. En venganza, una iglesia reaccionaria martirizó a una víctima inocente. La única variante seria invierte los sombreros blancos y negros y culpa a Galileo por atreverse a desafiar el orden establecido. Como podría sospecharse, especialmente dada la amplia aceptación de esta interpretación general, es un mito. Como todos esos mitos, ignora los hechos inconvenientes, incluida la mayoría del juicio de Galileo. Esto no es tan sorprendente, ya que el juicio casi nunca ha sido estudiado como un evento legal. Hasta hace poco, los historiadores no sabían lo suficiente sobre la Inquisición romana como para decir mucho que fuese útil sobre cualquier juicio que hubiesen llevado a cabo. En lugar de estudiar los procedimientos y procesos involucrados, recurrieron a los trillados errores judiciales o, en el giro actual de la frase, impropiedades legales. Pensaron que podían ignorar con seguridad el juicio de Galileo, ya que sabían cómo terminó y el mito ya les decía lo que significaba. Cuando prestaban atención, por lo general era señalar con el dedo a quienquiera que hubiera violado las reglas para atrapar a Galileo. Ciertamente, nadie ha considerado seriamente que el juicio podría haber tenido otro resultado en el que Galileo no se hubiera visto obligado a renunciar a algunas de sus creencias más importantes. Plantear esta posibilidad es quizá la ventaja más importante de estudiar el juicio como un evento legal. Casi igual de importante sería estudiar el juicio más de cerca para quitar parte del calor del debate a menudo violento sobre los aciertos y los errores de lo que sucedió. Esto, a su vez, conduce a una comprensión más histórica de las relaciones entre la ciencia y la religión. Si Galileo hubiera recibido un castigo más ligero, el desarrollo de la ciencia occidental bien podría haber continuado en parte bajo el patrocinio papal. A principios del siglo XVII, ese parecía ser el resultado más probable, y era casi seguro lo que Galileo tenía en mente cuando fue repetidamente a Roma, 5 veces entre 1587 y 1630, para mostrar sus logros al Papa y a los miembros de la jerarquía papal. Algunos de ellos, como el cardenal Carlo Conti, por ejemplo, estaban preparados para tratar de entender las ideas de Galileo, no solo para entretenerse con su telescopio y su brillante espectáculo. Ellos, al igual que el Papa, tenían muchos recursos a su disposición. Roma tenía al menos 2 piezas de la infraestructura necesaria, una importante industria editorial científica y 2 universidades, incluida una controlada por el Papa, la otra era el Colegio Romano de los Jesuitas. Roma también tuvo la primera academia científica moderna, la Academia de los Linces, fundada por el príncipe Federico Cesi en 1603. Cesi se convirtió en el patrón y banquero de Galileo, y aunque lo prohibió a los miembros de las órdenes religiosas de su academia, hubo mucha discusión entre sus miembros y el Colegio Romano, así como el movimiento de la academia a los jesuitas. Cesi vio la importancia de ganar el apoyo papal y jesuita para las ideas de Galileo y trató de atraer tanto a las universidades romanas como al Papa a la órbita de Galileo. En los primeros días, Cesi tuvo mucho éxito, especialmente en el Colegio Romano, que celebró los descubrimientos de Galileo al igual que lo hicieron los linces, excepto de manera mucho más pública. La caída de Galileo dependió en parte del fracaso del plan de Cesi de publicar su diálogo en Roma, así como de la alienación de Galileo hacia los jesuitas. Esta entrada de blog está diseñada para permitir estudiar el juicio de Galileo, no todo el caso, y como resultado aprender sobre la religión, la política, la diplomacia, la burocracia, una palabra sucia, pero hizo que el mundo diera la vuelta entonces como ahora, la cultura y la ciencia en el siglo XVII. El juicio de Galileo tuvo lugar bajo la larga sombra del Concilio de Trento, 1545 a 1563, llamado por el Papa Pablo III, 1535 a 1549, en gran parte como respuesta al desafío lanzado por los protestantes alemanes, pero también hacia los reformadores dentro de la Iglesia. Tuvo 4 consecuencias de particular importancia para Galileo. La primera de ellas fue la reafirmación del poder papal que condujo a la creación de la primera monarquía absolutista en Europa. Uno de los instrumentos más importantes del Papa fue la Inquisición romana, sobre la que hablaré más adelante. La segunda consecuencia más importante de Trento para el juicio de Galileo fue su insistencia en que la Biblia tenía que ser interpretada literalmente y solo por teólogos debidamente calificados.
El concilio continuó con un cambio de rumbo dentro de la Iglesia por el cual el clima relativamente abierto antes de las últimas etapas de las reformas se cerró gradualmente a medida que los teólogos afirmaban cada vez más obstinadamente su superioridad contra los meros filósofos, ni incluidos lo que llamaríamos científicos, como Galileo. Cuando los descubrimientos de Galileo, especialmente de las manchas solares, lo llevaron públicamente a defender las ideas astronómicas de Copérnico, lo hizo tratando de interpretar la Biblia, a pesar de la orden directa de no hacerlo. A raíz del Concilio de Trento, como mínimo, necesitaba actuar con extremo cuidado. En cambio, con una posible excepción, por lo general actuó como siempre lo hizo, persiguiendo despiadadamente una agenda de libertad para la filosofía y la fama para sí mismo. En tercer lugar, la división de Europa en campos confesionales, la razón de Trento en primer lugar, se aceleró en el contexto de la peor guerra y el conflicto religioso más grave de la historia de Europa, la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648. No importa lo duro que los papas hayan tratado de superar esta lucha, como propios monarcas solo tuvieron un éxito limitado, dejándolos atrapados entre las potencias dominantes de España y Francia. Dado que todos los estados de Italia se habían convertido en clientes de uno de estos dos países, incluso sin la guerra, el papado se enfrentó a una situación política explosiva casi permanente. Finalmente, Trento revitalizó las órdenes religiosas más antiguas, especialmente los dominicos, y dio un nuevo impulso a las nuevas, entre ellas los jesuitas y los capuchinos. Los tres desempeñarían un papel fundamental en el juicio de Galileo, tanto dentro como fuera de la Inquisición. Los dominicos se habían fundado a principios del siglo XIII como frailes que salieron al mundo en lugar de encerrarse como monjes en un monasterio. Rápidamente tomaron el apodo de «los perros del Señor», dominicanes, debido a su estrecha participación en los esfuerzos por suprimir la herejía. Todavía tenían ese papel en la época de Galileo, además de ocupar muchos otros puestos poderosos en Roma. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, eran una orden mucho más nueva fundada en 1540 por el exsoldado español Ignacio de Loyola. Disfrutaron de un éxito fenomenal y a principios del siglo XVII tenían alrededor de 20.000 miembros repartidos por todo el mundo. Se volvieron especialmente importantes como maestros y misioneros. Como los primeros, dirigieron numerosos colegios y universidades. Su institución insignia fue el Colegio Romano, donde enseñaron algunos de los mejores matemáticos y científicos de Europa. Las dos órdenes chocaron con frecuencia, especialmente en una desagradable disputa a principios del siglo XVII sobre el papel de la gracia en la salvación. El Papa Pablo V intentó poner fin a la controversia con su propia acción, pero el desacuerdo se enconó a través del juicio de Galileo. Finalmente, los capuchinos surgieron a principios del siglo XVI como una de las muchas ramas de los frailes franciscanos, los competidores originales de los dominicos. Después de que el líder de los capuchinos pasara a los protestantes al mismo tiempo que se fundó la Inquisición romana, la orden hizo todo lo posible para adherirse a la estricta ortodoxia. El hermano del Papa Urbano VIII, Antonio Barberini, era un capuchino. Las tres órdenes jugaron un papel importante, en el juicio de Galileo, pero como veréis, ninguna se unió ni a favor ni en contra. La Iglesia no era un monolito.